Bueno, les doy la bienvenida a este encuentro. Es un encuentro que he preparado con mucho amor para que trabajemos. Hola Marti, ¿cómo estás? Marti hermosa, bueno, si no lo pueden ver, si no pueden estar en vivo, igual va a quedar grabado. Entonces, estoy muy feliz. Este va a ser un encuentro corto pero sustancioso porque quiero que de verdad no tengamos la excusa de los lives son muy largos y no alcanzo a verlos o los videos son muy largos y entonces no tengo tiempo. Vamos a hablar de la intuición y cómo se conecta desde nuestro diseño humano. Y lo primero que quiero empezar es una frase que a mí me gusta mucho y es la intuición es el susurro del alma y muchas veces tomamos la intuición como solamente una inspiración divina que conectamos como con otros planos diferentes y entonces esperamos siempre que baje la nubecita y nos traiga esa inspiración, esa información, pero muchas veces nos desconectamos del cuerpo y ahí es donde entra el diseño humano y hoy vamos a hablar de un centro muy específico. Hola Luz. Hoy vamos a hablar de un centro muy específico en diseño humano. Les voy a compartir la imagen de este libro, que hago el paréntesis. Miren, ahí, si me preguntan, hay muchos libros de diseño humano. De hecho, la Biblia, la enciclopedia de Raúl Ujú, muchos la tienen, pero digamos que no es una información tan sencilla de digerir, por eso lo que yo estoy haciendo y mi intención es que podamos empezarla a comprender y a desglosar, no para que ustedes se aprendan el diseño humano, ni, o sea, ni qué significa cada puerta, ni qué pasa en cada canal, ni nada de eso, porque es demasiada información y la mente se satura. La idea es traerlos a ustedes para traducirles esta información para que sea mucho más digerible y para que ustedes en vez de la teoría realmente entren a la práctica del diseño humano, porque la teoría se pueden, o la carita hermosa, porque la teoría es demasiada y se pueden abrumar. Entonces, bueno, les decía que les voy a mostrar el gráfico de este libro. Este libro me encanta y se los voy a mostrar desde acá porque quiero que hablemos de un centro y quiero que verifiquen si ustedes lo tienen definido o no definido. Este centro del que vamos a hablar es este centro. Este centro es el vaso o el esplénico en diseño humano. Si está coloreado, quiere decir que está definido. Si está sin colorear, quiere decir que no está definido. Y si no tiene ninguna bolita interna, como por ejemplo, a ver, no, ninguno de estos. Pero si no tiene, si estuviera en blanco y no tiene ninguna bolita marcada, quiere decir que está abierto. ¿Listo? Díganme si lo van ubicando. Eso es lo único que vamos a ver de este gráfico para conectar con la intuición. Ahora, eso no quiere decir que sea lo único que veamos cuando hablemos de intuición, que sea el vaso o el esplénico. Simplemente nos vamos a enfocar en este porque, como les digo, el diseño humano, a mí no me importa que ustedes se aprendan la teoría. Eso ya me lo integré yo durante más de 3 años que llevo estudiando diseño humano, entonces quiero que vayamos a la práctica y al día a día cómo se ve. Hola Luz Marina, Mónica, Sandrita, listo. Entonces, si ustedes ya ubicaron en su gráfico, Lisa, cuéntame, por ejemplo, tú lo tienes definido, sin definir, ya tenemos el vaso acá, es este triangulito. Triangulito si ustedes me están viendo, este triangulito está a la derecha. Es el triángulo a la derecha. De pronto, pues ustedes dirán, pero esto es izquierda o derecha, derecha. Listo. Entendiendo esto, ¿cierto? Entendiendo esto, ahora sí vamos a empezar. ¿Les parece? Si ustedes lo tienen definido o no definido, ahí lo evalúan ustedes y si me preguntan cómo sacan su gráfico, pueden ir a cualquier página de internet, poner gráfico, diseño humano, ponen la fecha de nacimiento, ponen el lugar de nacimiento, la hora exacta de nacimiento, exacta. Si no saben la hora exacta, muchos astrólogos hacen la corrección horaria, así que busquen a personas especializadas en eso, que ellos a través de preguntas pueden llegar a una hora em, más exacta.
Perfecto. Lisa dice, sin definir, me parece. Listo. Ahí estaba conectada Marty o está conectada Marty. Ella lo tiene abierto, es decir, ninguna bolita en los numeritos. A ver si encuentro por acá un dibujito de los numeritos para poderles decir esto. Cuando estos numeritos ninguno está coloreado, como por ejemplo este verde, quiere decir que está todo abierto, ¿vale? Estos numeritos se llaman puertas. Hay 64 puertas. Y los centros que vimos al inicio son los centros energéticos, que son 9 centros. Y hoy, como les decía, vamos a hablar del vaso. Ahí se ve, ¿cierto? Se ve perfectamente. Listo. Entonces, vamos a hablar del vaso. El vaso, el centro esplénico, es un centro que básicamente hay 3 centros en diseño humano que son centros de conciencia. Este del vaso es el primer centro de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ese primer vaso, ese primer centro de conciencia, que es el vaso, es un centro que conecta con el instinto, con lo más primitivo, por decirlo así, con la energía de supervivencia. Y entonces cuando se trabaja o cuando empezamos a ver la energía de este vaso, ¿qué palabras o qué podemos conectar? La intuición, el miedo, el instinto, el mecanismo de supervivencia y también ahí empieza a jugar el sistema inmunológico. Entonces, este centro de conciencia que es tan primitivo, que es el primero de los centros de conciencia, tiene que ver con este tema de supervivencia basado en el miedo y esa intuición. Esa intuición, han sentido cómo las personas que tienen definido este centro pueden sentir esa intuición como yo siento que por aquí no me debo ir, entonces voy por un camino y yo no sé qué, voy caminando y siento, o sea, algo me dice en mi interior que no debo ir por ahí. Y entonces es esa conexión directa con tu cuerpo, es esa conciencia que te permite sintonizar con la conciencia de tu cuerpo, que es muchas veces de las que terminamos desconectando y nos desconectamos de nuestro cuerpo por andar en momento menos presente, o sea, pasado, futuro, pero realmente no estamos en momento presente. Resulta que 55% de la humanidad tiene este vaso definido y 45% no. Como por ejemplo Lisa, que me dice que no lo tiene definido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona lo tiene definido, tiene esa intuición activa. Es decir, en el momento en que iba por este camino y lo sintió, sintió esa, y si ustedes lo tienen definido, cuéntenme si les ha pasado. Yo lo veo con mi esposo. No, por acá no vamos. ¿Pero por qué? Por acá no vamos. Porque es una chispa, es una información que llega inmediatamente, pero así como llega, así se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas que tienen el centro definido? Que muchas veces no le creen al cuerpo, le creen a la mente. Y eso mismo pasa cuando nosotros nos vamos a conectar con el universo, cuando de verdad queremos traer nuestras propias respuestas, empezamos a traer es información de la mente, de los pensamientos, pero realmente no nos conectamos con nuestro cuerpo. Así que primera cosa, para las personas que tengan el vaso definido, empiecen a conectarse con su cuerpo, empiecen, ay, ¿qué dicen? Empiecen a realmente a, yo no sé qué filtro le puse, empiecen a experimentar a través de su cuerpo cómo se siente esa, cómo se da esa sensación de, ok, esto no es correcto para mí, esto no es bueno para mí, esto no es lo que necesito en este momento, o sí es lo que necesito en este momento. ¿Cómo se sabe si está definido, si está coloreado o no está coloreado? Si está coloreado, está definido, si no está coloreado, no está definido. ¿Listo? Entonces, Caro, tú lo tienes coloreado o sin colorear. Cuenta. Entonces, estas personas con el vaso definido tienen un gran regalo de la vida y sobre todo en esta conexión con el universo y tienen un gran regalo de la vida y es que tienen una habilidad intuitiva consistente. Es decir, que tienen acceso a esa intuición consistentemente todo el tiempo. Pero ojo, que esta intuición no es que, como les decía,
hable todo el tiempo, ¿vale? No es que todo el tiempo te esté mandando mensajes. Esta intuición se activa ¿con qué? Con lo que les acabé de nombrar primero, con el miedo. Lo activa el miedo a que algo pase, a que se ponga en peligro tu supervivencia. Ahí se activa el vaso cuando lo tienes definido. Y es esa intuición que te dice, no. Lo que pasa es que los que tienen el vaso definido, ese 55% de la población se desconecta súper fácil porque empieza a decir, ah, no, eso que acabo de sentir no es, no, no, eso no es. Y ni siquiera se dan la oportunidad de decir, ¿será que sí? ¿Será que sí es? Entonces, más bien, yo siempre les digo a los que tienen el vaso definido, escriban. Escriban lo que sintieron, escriban en el momento que lo sintieron. Yo sentí esto. Así no tomen una decisión. Pero cuando ustedes empiezan a escribir y luego empiezan a repasar esas ráfagas de información que les llegó, ustedes dicen, ah, ok, ya comprendí de dónde venía eso y así ya le empiezas a hacer como más caso a esa intuición que te está hablando, ¿vale? Porque ese es un gran regalo, una habilidad intuitiva innata que tienen, pero cuando empiezan a dejar que la mente sea la que controle, entonces esa intuición finalmente pasa tan rápido que los pensamientos que van después lo abruman y dicen, eso no era real. Eso no era cierto, yo no sentí eso, yo no experimenté eso, eso es una bobada. O sea, no, eso me pasó por mi cabeza y eso realmente no pasó. Esa información no llegó. Esa sensación que tuve, ese calor, ese frío, ese cambio de temperatura, no fue. Me lo inventé porque siempre la mente entra a jugar. Si ustedes se ponen a pensar, si esos son el 55% y está condicionando al otro 45% que no tenemos el vaso definido, imagínense con qué lo están condicionando, con limitaciones de pensamientos, con creencias de no puedo, con creencias de lo hice mal, con creencias de inseguridad, porque si hablamos que el vaso definido en su luz, pues es seguridad, es protección, es certeza, pues desde su no ser, desde su sombra, es inseguridad y no certeza. Y eso es lo que le van a regalar esos vasos definidos, a ver si me van siguiendo, a los vasos no definidos como yo. A ese 45% que no lo tenemos definido, es decir, sin colorcito, nos están regalando esa inseguridad. Nos están regalando ese no puedo, eso me lo inventé, eso viene de mi cabeza. Y ahí comprenderán ustedes por qué muchas personas tienen esos sentimientos al conectarse con el universo y al traer las respuestas. Es decir, la gran pregunta, ¿cómo sé que no es de mi mente, sino realmente viene de mi conexión? ¿Cómo sé que yo no voy a traer energías negativas de baja densidad que se van a instalar en mí, me van a poseer y realmente yo sí voy a conectar es con energías elevadas? Y empiezan los miedos y esos miedos se copian a los que no tenemos el vaso definido. ¿Y qué es lo que pasa con los que no tenemos el vaso definido? Vayan diciéndome si vamos claros hasta ahí. ¿Qué pasa con los que no tenemos el vaso definido? Lo que va a pasar es que sentimos que sentimos todos los miedos. Y entonces, si el miedo era intensidad 1, nosotros lo sentimos intensidad 100. Es decir, los amplificamos. Si el miedo que tiene esa persona que está a nuestro lado con vaso definido es todo me lo invento, pues para nosotros va a ser todo me lo invento al 100. Imagínense el grado de inseguridad que puede causar esto muchísimo en una persona que no tiene el vaso definido. Y yo lo digo por experiencia propia porque siempre copié ese tipo de miedos, de no lo hago bien, de me invento todo, como les decía ayer en el post que les compartía, mi centro definido, mi centro cabeza me permite imaginarme muchas cosas y siempre me juzgué por imaginarme tantas cosas. ¿Por qué? Porque copiaba los miedos de decir, esto viene de mi cabeza, esto no es real, entonces esto no me lo creo. Listo. Entonces, ¿qué otro tema, gran tema tenemos aquellos que tenemos el vaso sin definir? El gran tema que tenemos es la dependencia y son esas personas que dependen de sus terapeutas para tomar una respuesta, de sus mentores para absolutamente todo.
son las personas que terminan endiosando a sus mentores. O sea, si el mentor lo dice, esto es lo que yo hago. Si la guía que yo tengo espiritual lo dice, esto es lo que hago. Y no más. Y no existe nada más. Y resulta que nosotros lo que estamos viviendo ahorita y experimentando ahorita y lo que yo los invito y las invito a hacer es, ok, conectémonos de verdad con nuestra intuición y veamos esto que me está transmitiendo este mentor, esta guía que me parece súper valioso, este terapeuta, es lo que yo voy sintiendo en mi corazón, es realmente lo que estoy conectando desde mi ser o es lo que por mi vaso abierto, sin definir, estoy copiando esta energía de dependencia. Y miren, son las personas más dependientes. ¿Por qué? Porque un vaso definido siempre le dará seguridad a un vaso sin definir. Y cuando tú sientes seguridad, sientes protección, ahí te aferras. Y ahí es donde viene el tema de, yo no puedo soltar a un terapeuta y le pregunto absolutamente todo lo que voy a hacer porque yo no soy capaz de tomar mis propias respuestas, porque empiezo a depender tan fuerte de esa persona que me siento inseguro sin su guía, sin su compañía y sin su protección. Y entonces, esta es mi reflexión. Hay que tener una relación, como por decirlo así, una relación respetuosa con el miedo, caminar con el miedo a esos vasos sin definir en el diseño humano, caminar con el miedo, avanzar con el miedo, pero saber que tenemos la capacidad de la resiliencia, de actuar a pesar del miedo. Y, importantísimo, si un vaso definido puede tomar decisiones de ya para allá porque lo sintió, porque dijo, esto ya, esto fue, o sea, esto me dijo que no por aquí, esto me dijo que no por allá, esto me dijo que sí, esto me dijo que no. Pues nosotros sin el vaso definido, lo que no podemos hacer es tomar respuestas espontáneas. Es decir, ay, se me ocurrió hacer esto y de una lo hago. Necesitamos procesarlo, necesitamos sentirlo en nuestro cuerpo, necesitamos pasarlo. Y hay algo en diseño humano que se llama autoridad. Y las autoridades en diseño humano em, son las formas de tomar decisiones. Y de eso vamos a hablar en otro capítulo. Pero lo más importante es que los vasos definidos necesitan volver a su autoridad. Por ejemplo, Alicia Liscano, yo tengo una autoridad mental, es decir, una autoridad del entorno, una autoridad, creo que también se le dice autoridad ambiental, algo así, pero es una autoridad mental y esa autoridad mental es que yo tomo decisiones escuchándome a través de la gente. Entonces yo comparto mis ideas, pero no para que la gente me diga qué hacer, sino para que me sirvan de caja de resonancia y muchas veces yo me autograbo mensajes para escucharme y tomar decisiones. Esa es mi autoridad. Yo no la podría tomar desde un instinto que yo digo, uy, una respuesta espontánea, eso, impulsiva. No, porque necesito procesarlo, porque esas respuestas impulsivas no me funcionan a mí como le funcionan a un vaso definido, ¿vale? Pero ¿qué regalo tiene este vaso sin definir? Y es que nos convertimos finalmente en sanadores intuitivos desde una flexibilidad con esa intuición, desde saber que la intuición no muchas veces llega de ya para allá, sino que tenemos tiempo para procesarla y entonces eso nos ayuda a comprender a las personas, tanto los personas con vaso definido como las personas de vaso sin definir pueden y tienen la capacidad de ser sanadores intuitivos de dos formas diferentes. ¿Me estoy haciendo entender? De dos caminos diferentes, de dos sabidurías diferentes. Una porque tiene la energía, los de vaso definido tienen la energía consistente y otros porque a pesar de no tener la energía consistente, se pueden conectar al momento presente y decir, ok, las personas pueden tomar las decisiones en este tiempo. Hay que ser flexible, hay que ser empático con los demás y entender los tiempos de los demás, porque muchas veces lo que pasa con un vaso definido es que no entienden por qué las otras personas no toman decisiones rápidas, por qué las otras personas no actúan de forma consistente,
¿Por qué son tan indecisas? ¿Por qué les cuesta tanto tomar una decisión? Y resulta que hay mucho, no solamente el vaso en diseño humano, hay mucho detrás de esto, de tomar decisiones, pero una de esas es el vaso. Entonces, estas personas como Lisa, por ejemplo, sin vaso definido, son sanadores intuitivos, pero en sintonía con las necesidades de los demás, comprendiendo que los demás tienen necesidades. ¿Listo? Entonces, esto traducido a... sí, este centro, gracias Lisa por la pregunta. Este centro está conectado efectivamente con varios órganos y aquí les quiero hablar de uno, pues varias partes del cuerpo y uno de estos son las células T. Las células T están relacionadas con el sistema inmunológico, perdón. Y este sistema inmunológico, miren que las personas con vasos definidos muchas veces no se dan cuenta que están enfermas hasta que alguien les dice que está enfermo, porque su sistema inmunológico es muy robusto. Ellos generalmente no se enferman, pero como no se enferman, no se dan cuenta tampoco que están pasando por un proceso hasta que alguien les dice, oye, ¿te sientes bien? Y ahí es cuando un vaso definido tiene que pararle bolas y decir, porque estás viendo algo que yo no estoy viendo, me estás viendo mal, o sea, sientes que no estoy bien. En cambio, unas personas con vasos sin definir, ese 45%, somos muy sensibles a los cambios, somos muy sensibles al entorno. Nuestro sistema inmunológico no es tan fuerte, pero eso es una ventaja porque nos permite realmente ser como sensibles a lo que les decía, sensibles al entorno, realmente empezar a experimentar el entorno porque de ahí viene nuestra intuición. Hola Gaby hermosa, de ahí viene nuestra intuición. Entonces, esto, para resumirles, el vaso, definido o no definido, es un centro de conciencia que te conecta y te sintoniza con la conciencia de tu cuerpo. Así que revisa en tu diseño si lo tienes definido o no definido. Vas a poder tener la capacidad de canalizar y traer información, pero de forma diferente. Una, con tu vaso definido, ese 55% de forma consistente, de forma ya para allá, de una forma espontánea, de una forma impulsiva, de una forma que me llegaron los mensajes de ya, lo sentí, lo experimenté, le creí y los del vaso sin definir, por el contrario, tienen que esperar un tiempo para que esas respuestas decanten, para que lleguen esas ideas. Y si bien los dos pueden ser en este camino sanadores o intuitivos, uno va a ser sanador, el del vaso definido va a ser sanador intuitivo nato, porque tiene conexión con esa intuición primitiva, y los del vaso sin definir van a ser sanadores intuitivos, pero en sintonía con las necesidades de las demás personas, siendo flexible y empático y comprendiendo a las demás personas. Díganme si me hago comprender cuál es la diferencia entre los dos y cómo la podemos trabajar. Para cerrar esto, ¿qué es importante? Que las personas con el vaso definido trabajen mucho su presencia. Si ustedes no están en momento presente y viven en el pasado o en el futuro, conectarse con su intuición es muy complejo, porque les digo, es como, para mí es como si hablara, y no lo tengo definido, pero lo veo en Mauro, mi esposo, es como si les habla ya. Y si no le pararon bolas, hasta ahí llegó la información. O sea, eso ya se perdió. No es como algo que te dice, oye, 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 me paras bolas, me pones atención, me pones atención, me pones atención, me pones atención, sino más bien es como, aparecí, desaparecí. Y si no estuviste en el momento presente y estabas por allá en la nebulosa, esa información, esa respuesta que necesitabas, esa guía, listo, hasta que aparezca otra oportunidad. No te digo que nunca va a volver a aparecer, pero sí se toma su tiempo para volver a aparecer. Y si no tienes el vaso definido, este centro, lo que yo te aconsejo es que realmente tomes tiempo
para integrar, para tomar una decisión, para canalizar la información, para conectarte con tus propias respuestas, que tomes ese espacio y que sea de una forma espontánea. O sea, que sea, no, espontánea no. Quiero decir, que no sea impulsiva ni espontánea, que sea realmente una toma de conciencia con tiempo, una toma de conciencia comprendiendo tus ritmos, que son diferentes. Y para ti, que no tienes el vaso definido, te dejo la pregunta. En este momento, ¿estás sintiendo dependencia de algún terapeuta, mentor, guía, que tú sientas que solo a través de él, solo con las respuestas de él, solo como lo hace él, es como tú puedes lograr las cosas? Porque, vuelvo y te repito, este centro genera mucha dependencia, ese 55% que sí lo tiene definido. Y empezamos a copiar tanto las formas de hacerlo de nuestros mentores, de nuestros guías, que hasta empezamos a hablar igual a ellos. Y lo he visto. Empezar a hablar igual a ellos, que uno dice, pero, o sea, ¿en qué momento? Pues empiezas a copiar tanto la energía de un mentor, de una guía, que empiezas a, o sea, a absolutamente todo, hacerlo igual a él y empiezas a crear una dependencia. O como yo, que tengo el centro abierto, que creo una dependencia impresionante con mi terapeuta. Impresionante. O sea, si les digo que yo me veía una vez a la semana con ella, pero que yo esperaba el momento que llegara la próxima semana para la sesión porque ya tenía un cúmulo de preguntas. Yo las apuntaba, las preguntas, porque eran tantas preguntas las que tenía porque no movía un dedo sin preguntarle a ella qué hacer y qué no hacer. Y eso era una dependencia muy grande. Y yo tomé decisiones no porque yo las sintiera, sino porque ella me decía, yo creo que haz esto, yo creo que haz lo otro. Y después yo decía, no me siento bien con esta decisión, me pasó muchas veces, iba a dejar un trabajo, no lo dejé. O sea, eran muchas cosas las que me pasaba por mi cabecita y mi corazón por simplemente no escucharme. Gaby dice, yo lo tengo definido, la cosa es creerle. Claro, y la cosa es creerle, y gracias Gaby por escribirlo, y la cosa es empezar a, ¿cómo me habla? Yo le digo siempre a mi esposo, porque como les digo, él tiene el vaso definido, y yo le digo a él, en tu soledad, en tus momentos de soledad, préstale atención a tu cuerpo y a esa intuición. ¿Cómo se escucha? Y él me dice, ya estoy entendiendo, yo lo siento como, y la última vez me dijo, yo lo siento como algo como si fuera como una contracción en el estómago, me dijo, o sea, me dice, así lo siento como cuando necesito tomar un camino A o un camino B, lo siento como eso, pero se va muy rápido. Entonces, tómalo ese tiempo para evaluarte a ti. La única manera es escuchándote, ¿vale? Lisa dice, me pasaba eso años atrás, pero ya me doy cuenta y lo corto, como que ya soy más consciente, claro. Y es importante nosotros sin vaso definido hacer conciencia de cuándo realmente estamos copiando la energía, de cuándo estamos dependiendo del otro, que si el otro tiene 1000 miedos, nosotros también tenemos 1000 miedos. Y quiero acabar con esto. Tan será que copiamos los miedos que yo con el vaso sin definir, ustedes saben que a mí me encanta trotar. Y cuando yo llego a una carrera, y estoy en la línea de meta, ustedes no saben el pánico que a mí me da. Claro, me da pánico primero porque no veo por este lado y entonces digo, aquí que alguien se me atraviese por este lado y me haga caer. Pero empiezo como a amplificar los miedos de todos y a decir, es que sí será que voy a llegar, es que sí. Y es un cúmulo de miedos que conscientemente tengo que hacer conciencia, cerrar los ojos y decir, Alice, estos miedos son tuyos, ¿realmente te da miedo no llegar a la meta? ¿Realmente te da miedo quedarte parada en el kilómetro 10? O sea, realmente eso es tuyo. Y de verdad les digo, es una tarea diaria conmigo. Esto que les estoy diciendo a la carrera es un ejemplo, pero para mí es muy claro cómo yo amplifico los miedos de los demás y lo siento, o sea, el corazón se me sale, se me agita y todo, y yo digo, a ver, respira profundo, que este miedo no es tuyo. Ahora sí, sí les confieso que el miedo mío es, no veo por este lado, entonces, ¿cuál es la técnica para yo decirle a una persona, voy a pasarlo? Entonces yo saco la mano como diciendo, permiso, aquí voy yo.
Entonces, claro, yo en eso sí soy consciente que tengo ese temor, pero más allá de llegar, de que si lo voy a lograr, no, yo soy consciente que si lo voy a lograr. ¿En qué tiempo? No me importa, o sea, pues no sé, pero lo voy a lograr. Y tal será así, que ya voy a cerrar con esta historia, que tal sería el miedo a si voy a llegar, si me voy a, que me puse en, no en esta última, sino en la anterior, yo no sé si les conté en la anterior, dije, no, me voy a ir al pie de mi hermana vino, ella no vive acá, pero se vino a la carrera, y dije, me voy a ir al lado de mi hermana para sentir la seguridad. Pues tanto sería que me quedé viendo a mi hermana y ahí es donde conciencia y presencia no hubo. Y me fui mirando a mi hermana corriendo y yo no me di cuenta, había un escalón y Alicia salió ahí, o sea, duro contra el muro, o sea, contra el cemento, me di y me caí muy duro. Me pegué muy duro. O sea, me quedó morada la cara, morada la pierna, morada. Igual llegué, llegué, completé los 15K, pero era esa inseguridad que me llevó a fijarme en alguien que me diera seguridad, que era mi hermana. Y por ponerme a mirar más allá, pues no estaba consciente en mí y en lo que realmente estaba necesitando. Entonces, quiero darles ese ejemplo que creo que es muy claro para un vaso definido, para un vaso no definido, y eso mismo pasa en la conexión con el universo. Cuando empiezas a depender de las respuestas de otros y no te conectas con tu verdadera intuición porque crees que tú no lo estás haciendo bien, o cuando tienes el vaso definido, cuando crees que todo viene de tus pensamientos y efectivamente te autosaboteas, porque dices, la mente me está diciendo todo y no crees en tu intuición. Entonces, con esto voy a terminar. Si tienen más preguntas, díganme. Y también les recuerdo que para los que no han visto, en este programa Sintoniza con tu frecuencia más elevada, que ahorita está en preventa, es eso lo que justamente vamos a hacer, es dejar de mirar afuera y ver cómo estamos nosotros energéticamente hablando, cómo los cristales y los ángeles también nos pueden ayudar junto con el diseño humano a esta conexión, a esta, dejar esa dependencia a los demás, dejar de pensar que todo viene de mi mente y dejar de buscar curitas para que el otro me solucione mis problemas y tomar decisiones con base en eso o en el oráculo o en las carticas o en lo que sea y no conectar realmente con nosotros. Y para mí, este programa que une diseño humano, ángeles y cristales es muy potente. ¿Por qué? Porque te conecta con tu verdadera esencia. Y yo les decía al principio eh, que yo no, mi intención no es que ustedes se estudien todos los libros de diseño humano porque esto es supremamente denso. O sea, esto es de verdad, es oro puro, pero también es una cosa que a mí me ha tomado más de 3 años largos, casi 4, integrarlo. Entonces no es como una sentada en la cama como yo pensaba hacer todas las noches a leerme un capitulito del de Ra Uru, porque no es eso, es integrarlo y vivirlo. Y lo que yo les comparto es desmenuzado para que ustedes lo puedan hacer de forma sencilla y práctica y dejemos de copiar tantas técnicas. Entonces, em, a los que necesiten, les conecte esta información, pídanme la información por mensajes internos, yo se los envío hasta el sábado, está el precio preventa y luego ya entramos al precio normal, entonces escríbanme, este sábado queda solamente 48 horas creo, entonces tomen las decisiones de verdad. Ya, porque aparte de todo, no es solamente poder tener tú tus propias respuestas, sino si tú eres terapeuta, si tú eres mentor, si tú ayudas a las personas, es también tener claridad para compartir esa información con los demás y sentirte segura o seguro cuando vayas a transferir esa información a los demás y no creer que todo te lo estás inventando desde tu cabeza, porque eso genera muchas inseguridades cuando uno hace una terapia o cuando uno hace una sesión con una persona. O yo no sé si a ustedes no les pasa, pero a mí sí me pasó, que decía yo me lo estoy inventando todo y no hay nada como conectarse realmente con uno, con su esencia y desde ahí transmitir con seguridad. Y para cerrar, Lisa dice qué sucede con las personas que no tienen el vaso, el órgano, no pasa absolutamente nada. Los órganos así no estén físicamente, energéticamente están.
Así que no pasa nada. Y por último, los centros no se colorean. Si no naciste con el centro coloreado definido, pues no, ya no está definido. Lo que sí va a pasar es que los tránsitos planetarios, el año que estés viviendo, así como en la numerología, te puede definir unos centros. Entonces ahí puedes sentir unos años o en unos momentos o en unos días que te sientes mucho más intuitivo, que te sientes mucho más conectado y otros días que te sientes más desconectado. Pero entonces, ¿qué es la intención? Que tú sepas cómo es tu energía, que sepas reconocerla y ahí sí empiezas a trabajar sin importar, o sea, más bien aprovechando que los ciclos o los tránsitos planetarios te potencien esa energía o no te la potencien. ¿Listo? Entonces, acuérdense hasta el sábado el precio prepreventa. Ahí conectamos ángeles, cristales, diseño humano. Y si quieres realmente ser un canal de luz, una, una, una persona que se sienta, y no te digo 100% todo el tiempo en certeza, pero sí que realmente conectes con tu certeza, con tu seguridad, con la Mario, y con la confianza que tú puedes traer tus propias respuestas, entonces esto es para ti. Te mando besos, abrazos, bendiciones a todos y cualquier duda me escriben. Besitos, chao.